¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hello. Buenas Buenas Muy bien, tardes. tardes. gracias. ¿Y tú? Yellow. Bien, Yellow. bien. Bien, bien. Ya, bueno, cerca de que oficialmente entre la primavera y de aquí me voy a agarrar para platicar de lo que queremos hablar ahora, porque, por ejemplo, fue el festival de primavera de mi hija en el kinder. Entonces, pues ya, lo de siempre, ¿no? Los bailables y iban disfrazados de flores, de animales y todo eso. Digamos que el estándar de cualquier lugar. Entonces, siempre hay una expectativa acerca de la primavera. Y especialmente yo creo que aquí en Juárez, porque, bueno, no especialmente, pero es grande para la gente que vivimos en Juárez, porque los inviernos aquí suelen ser muy violentos, muy fríos, muy crudos. Entonces esperamos con ansia ya que empiece a hacer poquito calor porque pues el frío sí nos trata bastante mal aquí. Entonces tenemos una expectativa muy amplia o muy alta de la primavera y nada, que cuando empieza a hacer un poquito de calor, empezamos a querer hacer una carnita asada afuera y ¡pum! Empiezan los ventarrones. Entonces aquí es la primavera con mucho viento. Y True como es that. desierto, hay mucha tierra, entonces se te cae esa expectativa que a pesar de que lleves a los años viviendo que llevas aquí, siempre se cae esa expectativa de la primavera porque la esperas con ansia, pero no siempre, la mayoría de los días son con mucho viento, especialmente ahora que me va a empezar la Semana Santa acá. Entonces, siempre se nos cae esa expectativa y a pesar, como repito, siempre que pasa un año nuevo y va a empezar la primavera, tenemos esa alta expectativa y siempre se nos cae por los ventarrones. Entonces, no aprendemos y seguimos haciéndonos las expectativas de la primavera, pero así como nos la hacemos de la primavera, no la podemos hacer de muchas cosas, de nuestro trabajo, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro negocio, no sé, de nuestro vehículo, de cualquier cosa. Siempre como humanos creo que nos vamos a hacer una expectativa hasta de un producto que compramos. Ahora anda mucho de moda eso, los reviews, ¿no? Y antes de comprar un producto te metes a YouTube y ves, a ver qué review tiene este producto, porque tienes una expectativa. Y precisamente ese review es para ver si cumple con las expectativas que tú tienes. Entonces digamos que la expectativa o las expectativas a nivel humano es algo muy natural, normal y que se ha agrandado, no sé si sea la palabra correcta, o se ha puesto mucho de moda ahora con las redes sociales. Entonces, eso es algo que viene ya desde mucho tiempo antes, ahora que está en las redes sociales, y repito, se hacen los reviews de los productos, de las películas, de todo, pero antes de que existiera todo eso, nos hacíamos la expectativa de una película. Antes no había mucho acceso a internet y te la jugabas a ir al cine a ver si la película era buena o no. Ahora está la ventaja de que, pues ya dijeron que no está buena, pues ya te evitas el gasto. Entonces antes era más jugársela que ahora. Y aún así, en estos tiempos modernos, pues te la sigues jugando con las expectativas hacia una persona, hacia iniciar una amistad o una relación de noviazgo o más personal con alguien, o incluso en los tratos que puedes tener. Y de ahí parten mucho los daños emocionales o incluso traumas, porque sí sucede así, de personas que la raíz es una falsa expectativa que tuvieron acerca de una persona o de una cosa, no se cumplieron esas expectativas, se decepcionaron,
ahora digamos, de una iglesia, tenían las expectativas de una iglesia, se decepcionaron, la iglesia les falló y ellos ahora están decepcionados con Dios, lo toman en contra de Dios. Y eso es, por decir, un rubro, ¿no? Que creo que hemos tocado en varios capítulos de este podcast, cuando la iglesia inconscientemente ha lastimado a gente, a personas, y que esas personas han decidido cerrar su corazón a Jesús. Pero también en las relaciones o incluso laborales, no sé, digamos que te contrata una empresa muy grande, Google, Facebook, y tú tienes una expectativa y te das cuenta que la realidad es otra. Y de ahí puede venir tu decepción porque tú siempre quisiste trabajar para esa compañía, para ese empleador, y ahora te das cuenta que no cumple lo que tú habías soñado, tus expectativas. Yo les pregunto a ustedes, ¿ese es un motivo para caerte, o sea, para llorar, para darse por vencidos? ¿O qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer ahí? Pues sí, yo creo que pues como dices, es muy natural esperar algo porque pues sí es parte de la naturaleza humana y en ese, por ejemplo, en ese ejemplo en específico de que era algo que tanto querías y luego resulta que pues no era como creías, pues sí, o sea, obviamente nos va a dar para abajo y pues también igual que nos dé para abajo es parte de la naturaleza humana. Entonces, el hecho de que vayamos a querer, perdón, el hecho de que vayamos a tener expectativas no lo podemos evitar. Y el hecho de que algo nos vaya a decepcionar o puede que no nos decepcione, pues tampoco lo podemos evitar. Entonces, pues sí, siempre debemos como que estar en la mitad. Y por eso yo les comentaba que, que yo, al menos para mí, la forma más sana de lidiar con eso es pues esperar siempre lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Pero pues no sé, se dice fácil porque pues realmente cómo te esperas para lo peor. Pues solamente ya estar preparado para una decepción, pero ¿cómo puedes estar preparado para una decepción esperando lo mejor? Entonces, pues sí es algo que yo creo yo que es complejo y es difícil, pero pues sí, las expectativas siempre van a ser parte de nuestras vidas en que, no sé, alguien que está, de hecho, hace poquito iba hablando con mi esposa, venía manejando y luego vimos a unos muchachitos pasar porque vivimos aquí cerca del Cebetis. Bueno, pues venía manejando y venían unos muchachitos, venían con su uniforme y así. Y luego los dos dijimos, mira, cómo no saben, o sea, cómo ahorita lo que desean es, voy a terminar mi prepa y no, Inocentes. ándale, y a lo Sí, mejor unos creen que van a entrar a la universidad y van a acabar en 4 años y van a conseguir un trabajo y van a ser profesionistas y su carro y su casa y o sea, pues sí, es la expectativa de que, ya voy a terminar mi prepa o estás en la universidad, ya voy a terminar mi universidad y siempre, y como dice, o sea, como acabo de decir, inocentes, porque pues te das cuenta que la vida siempre, muy rara vez te da lo que pides bueno, tal vez no la vida, tal vez se escucha un poco feo decirlo así, como si la vida fuera caprichosa, pero pues así es como funciona. o si fuera aleatoria. Ajá. Sí, sí, pero la verdad de las cosas es que sí es como funciona, le tiras a algo y si pega bien, si no, pues vas a tener que aprender a corregir el rumbo porque pues la Exacto. expectativa que tenías resulta que no salió. Le diste al clavo con eso, porque a mí me gusta escuchar mucho una estación de radio aunque parte de las grandes ventajas, hablábamos también en el capítulo anterior de la gente que no es de Juárez y viene a Juárez y pues físicamente o estructuralmente le causan la impresión que no es la mejor.
pero una de las grandes ventajas que hay en Ciudad Juárez es que tienes televisión prácticamente, no sé si todos los canales, pero muchísimos canales de Estados Unidos y muchas estaciones de radio de Estados Unidos y México. Entonces aquí llega una estación de noticias estadounidense y me gusta mucho escucharla los sábados porque dan un programa que se llama How You Build This, cómo construiste esto. Y son básicamente los grandes, no sé si llamarles imperios, pero no imperios, pero, mm, o sea, hablaron, por ejemplo, de las hamburguesas de Five Guys, que son muy populares en Estados Unidos, o el creador del Airbnb, y proyectos así. Y ahorita que decía Diego eso, hablaban de ello, o sea, era fracaso tras fracaso tras fracaso, y era ir ajustando, eh, adaptándose y ajustando para seguirse encaminando, porque las expectativas que tenían ellos al empezar todos esos grandes proyectos, que ahora los vemos como grandes empresas exitosas, realmente empezaron teniendo muchísimos fracasos. Entonces, el ajustar sobre la marcha y ellos mismos, casi la mayoría, si tú escuchas ese programa, que son los testimonios de los dueños de esas grandes compañías, te dicen, tuve que cambiar mis expectativas porque mis expectativas eran otras. Y te das cuenta al principio, te topas con la realidad de que las expectativas están altísimas, o sea, y todo se construye poco a poco. Entonces, mientras más baja tengas la expectativa, a lo mejor el resultado va a ser mejor. Y como dice Diego, no siendo un poquitero ni minimizando las cosas, sino dándole el valor que es. Pero si tu expectativa es realista, perdón, lo más seguro es que el resultado va a ser más que satisfactorio de lo que estás teniendo. Yo tengo hijas, yo tengo dos niños. Es algo que lo que me preocupa porque lo he visto es en la sociedad en general. Es algo, no estoy en contra de Disney, pero las historias, ellos hacen sus películas de cuentos que fueron escritos hace muchos años. Entonces, las niñas que crecen viendo princesas y todo, se generan o van creciendo en su vida con una expectativa de la vida de princesa, de que va a llegar un príncipe y se van a casar y todo va a ser muy feliz. El típico vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces, cuando llega la realidad, todo ese trasfondo de la niñez, de ver cómo era la princesa y que crearon esos castillos en las nubes y cuando se casan no es eso, pues causa mucho dolor, mucho llanto, mucha desilusión y empiezan las frustraciones. Entonces, también tenemos que cuidar mucho la ciencia ficción, ¿no? O el dramatismo que nos puede engañar la televisión, las series, muchas cosas. Creo que en estos días se hacen series ya más realistas, menos dramáticas, más apegadas a la realidad, pero igual las redes sociales están llenas de expectativas totalmente falsas y infladísimas fuera de la realidad. Pues tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, lo que nos creemos de lo que nos dice el mundo. Bueno, escuchándolos a ustedes y hablando de las expectativas, que dicen que no debes de esperar o que sí tienes que esperar lo mejor, pero en veces no se da lo mejor y la gente se desanima y cosas así. Les comentaba que yo tenía un trabajo en El Paso, Texas. Trabajaba con una compañía que se dedica a distribuir las nueces, todo tipo de nueces, pistachos y frutos secos. Entonces, la maquinaria que se usa para poner en los botes esas y en las bolsas los nueces y las frutas secas es una maquinaria enorme, es algo enorme, es una producción enorme en la que se hace ahí día con día. Entonces, el ruido es muy fuerte. Le comentaba yo una vez a mi hija que me gustaba tanto una máquina porque cada vez que se llenaba el cono de las nueces se oía como, no sé si se acuerdan de esa película de Jurassic Park cuando viene el tiranosaurio, así que se oye la pisada de
está así que tiemblan todas las cosas. Qué Bueno, Ah, pues no, guay. yo así. sí que vas a decir que la parte que le dice, muchachos, échenme luz. Ah, perdón. No, bueno, pues así como se oyen las pisadas así en el cine, así que se oye paz, que tiembla, así se oye esa máquina, es una máquina enorme, es algo, es muy grande. Entonces te Ah, dan unos tapones para los oídos porque ese ruido tan fuerte de la maquinaria te afecta y muy seguido van y te hacen también te hacen, ah, te analizan los oídos a ver cómo andan tus oídos. Entonces te obligan a ponerte tapones y hay un compañero que con ese ruido y con los tapones se pone a cantar y tú lo puedes oír. Y canta tan bonito, pero tan bonito. pero Y sí lo tú dices, oyen, o sea, sí se oye. lo oyes, o sea, no sé cómo, yo no sé nada de música, o sea, de canto, ni de las cuerdas vocales, ni nada, pero yo digo, yo no sé, este es un don que tiene este hombre y no necesita la música, o sea, los instrumentos, canta hermoso, o sea, dices tú, no puedo creerlo, puedo estar escuchando lo que está cantando y canta hermoso. Entonces le digo yo, oye, pero ¿por qué tú no te dedicaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? Dice, no, sí me dediqué, pero fui y no, pues no me dijeron nada. O sea, yo creo que él pensaba que ahí ir a la primera vez a que lo escucharan cantar le iban a decir, sí, toma, eres un ídolo, vas a ganar millones inmediatamente. O sea, sus expectativas eran tan grandes que Porque yo sabía lo que pienso traía, ¿no? exactamente, porque sabía lo que traía y al decirle vuelve otro día o vamos a hacer esto, no lo admitió. Entonces, esa voz ahí se quedó para siempre en la nada. Entonces, yo pienso que así le pasa a mucha gente que es muy inteligente, que es muy profesional, que es muy, ¿cómo se puede decir? Que puede Capaz. hacer Muy muy capaz. capaz, ajá, y que si le dicen a la primera, no, es que no, o sea, sus expectativas eran tan altas que a lo mejor no lo va a aceptar, pero va a decir, no, es que inconscientemente entras a una depresión o entras a no quiero saber más. Entonces no puede ser así. O sea, aunque tú tengas ese don, aunque tú tengas esa voz, aunque tú tengas esa inteligencia, sabes que que es un proceso. ¿Sí? Que si se te da la primera vez, qué bueno, o sea, qué wow, qué suerte. Pero si no, hay un proceso de un no una vez, de un no otra vez, tal vez de 6, de 20 veces no, va a venir la que te van a decir, oh, eres bueno aquí, mira, así, así, así. Pero las expectativas siempre tienen que ser, o sea, no puedes vivir sin expectativas. Si tú sabes lo que traes, como dices tú, sabes que vas a dar con esa persona que va a entender lo que traes. Pero tus expectativas no deben decir, con el primero que fui, tiene que ser, no. O sea, yo pienso que las expectativas se tienen que hacer, ok, sé lo que soy, sé lo que traigo, voy a encontrar a la persona que sepa valorar lo que traigo y lo que soy. ¿Cuándo? No sé, la primera, la segunda, no sé. O sea, porque hacerte expectativas así como que soy lo mejor y rápido me van a notar, es como que muy real, no son expectativas reales. Es difícil de creer que gente que tiene tanto talento se queda, Ujú, pues se puede decir que en el amateurismo, o no sé, en el ámbito novato, pasa mucho. Por ejemplo, nosotros que andábamos en el fútbol, obviamente a un nivel amateur, ¿verdad? O sea, somos malos. Bueno, no somos tan malos, Speak pero for tampoco yourself. somos tan buenos. Ah, ya. ujú, Pero yo no digo, había vatos que si decías, ujú. "Ah, jugar en un equipo de primera, o sea, realmente talento grande y es como tú dices, ma, o sea, saben tanto cómo juegan, qué nivel tienen y los sacabas del partido, olvídate, o sea, ofendidísimos, no Ujú. volvían nunca más y porque estaba ese egocentrismo de, pues, ¿cómo? Si yo soy bien bueno, ¿por qué me sacas?
Ajá. Pero creo que tiene mucho que ver. Yo leí una historia en un libro que es de Juan José Arreola, un autor mexicano, y Ujú. su libro se llama El Confabulario, y son muchas historias cortas este, son fábulas algunas, otras son historias con analogías muy interesantes. Y hay una que se llama El Aprendiz, donde un muchacho precisamente que tenía el amor por el arte, por dibujar, estrictamente no era el arte de escultura ni de otra índole, era de, de pintar. Entonces, su maestro era muy talentoso y había una pintura que le gustaba mucho al aprendiz, que su maestro dibujara. Entonces, cuando el maestro la pintaba, pues él se emocionaba mucho porque él ponía mucho atención a sus movimientos de mano, toda esa cosa del arte que ellos saben, que a lo mejor percepción del espacio y todo eso, ¿no? Que a lo mejor nosotros, simples mortales, no sabemos, pero él ponía mucha Ujú. atención a los detalles de todo eso que hacía su maestro. Y, y el aprendiz no era bueno, o sea, no tenía el don, como tú dices, como ese cantante de ir, tu ex compañero, pero era bien aferrado. Y el maestro se burlaba de él porque le decía, el maestro minimizaba su talento, al otro, a él era al contrario. Sabía que era tan bueno y sabía que esa pintura él la podía hacer miles de veces con la excelente calidad, hasta con los ojos cerrados, que la hacía, la terminaba, la rompía y la tiraba a la basura. Y él sabía que esa pintura le gustaba tanto a su aprendiz que la hacía y luego le hacía la finta como que se le iba a dar y se la quitaba de la mano y la rompía y la tiraba y él se carcajeaba diciendo, ahí está tu arte, mira. Y ni siquiera eso bajaba el ánimo, ni el ímpetu, ni las ganas de luchar y de sobresalir del aprendiz. Y entonces básicamente la historia es esa, o sea, de una persona que sin importar todo lo que le venía encima, las burlas, las críticas, la falta de talento, él seguía luchando y buscando lo que él quería, con disciplina, con esfuerzo, con respeto y con amor a lo que él buscaba. Entonces tiene mucho que ver también las expectativas que uno se pone, tienen que ser en base a lo que uno es, o sea, conocerse. Por ejemplo, el aprendiz sabía que él no era un buen pintor, él quería pintar, sabía que no tenía la mano, sabía que no tenía el pulso, pero sabía que lo podía desarrollar como con disciplina, con esfuerzo, práctica, 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 y se aferró a eso y la historia no te dice que lo logró, te deja así como termina en que él siguió luchando. Yo me gusta imaginarme que lo logró, porque la disciplina tarde o temprano va a dar fruto, el esfuerzo va a dar fruto. Es bíblico, lo dice Dios Mm. eh, en la Biblia. Entonces me gusta quedarme con la idea de que el aprendiz lo logró, que no fue un nato, no fue un, un ungido con el talento, pero lo pudo desarrollar. Entonces Pues tenía sí, unas expectativas muy realistas de lo que quería y lo logró. pues sí, Entonces, a mí me suena entonces a que uno no debe tener expectativas de el entorno, sino de ti mismo, desarrollarte a ti mismo. Ajá. tal vez sí. O Pues hacerte que, expectativas de ti mismo y trabajar en lograr eso, pero no del entorno. Es que, por ejemplo, si tú quieres ser un físico culturista, yo, digamos, que soy un vato flaco, un flaco panzón, Panzón. ajá, o sea, eh, y me pongo como objetivo o como expectativa en un mes competir, pues, obviamente no, es imposible, o sea, Ujú. no lo va a lograr. Esas faltas de expectativas, esos faltos objetivos a corto plazo irreales,
lo único que van a hacer es desmotivarme. Pero si yo soy realista y digo, bueno, tengo que cambiar mi régimen alimenticio, tengo que levantarme a correr, tengo que meterme a un gimnasio, tengo que hacer estos ejercicios, tengo que comprar esta proteína, todo eso, bueno, ya tengo un plan y durante 2 años, a lo mejor 1 año y medio, ya puedo tener las bases como para ir pensando en competir. Pero ya lo hemos tocado en temas anteriores, la generación actual queremos, porque yo me había tentado incluso a pensar así, queremos todo rápido, así sin esfuerzo, porque así nos ha acostumbrado el internet, las redes sociales, todo lo tenemos tan a la mano y se nos hace tan difícil poder esperar o disciplinarnos y tener ahínco en algo y ser constantes en algo porque todo está tan accesible y tan a la mano. De todo esto lo tiene la culpa el microondas, ¿verdad, Diego? Sí, empezó con el microondas. Es tecnología alienígena, ¿eh? Deberíamos de usarla para otras cosas, pero bueno, ese es otro tema. Sí, como que muchas cosas influyen en el aspecto de qué esperar y qué no esperar. Que, por ejemplo, o sea, no sé, en el caso que decía Carlos de un físico, culturista, pues sí, pues no, obviamente esas personas toda la vida se preparan para, o sea, es una preparación que lleva años, pero también incluso, bueno, a lo mejor en un cambio, en una transformación de tu cuerpo, sí, tal vez no es inmediato, pero ¿cuántas personas no ha habido que, no, pues es que yo trabajaba, bueno, tal vez es un ejemplo un poco tonto porque es una película, pero no sé si saben, conocer, yo ni siquiera la he visto, nada más sé de qué se trata la película, una película que se llama Good Will Hunting, no sé cómo se llama en español. No. ¿No? ¿No? Bueno, No. No, pues, pues en esa película sale Matt Damon, y él es un, ¿cómo se dice? Janitor, conserje. Él es un ok. conserje y él, pues, no, por una cuestión u otra no pudo desarrollarse académicamente, pero el caso es que es un genio. Y está en una universidad haciendo su trabajo y está limpiando una aula y llega al aula y la limpia y es creo que de física, algún maestro de física tiene una ecuación súper complicada que nadie puede, ni siquiera él, algo así, no recuerdo bien porque les digo, ni siquiera le he visto, nada más sé de qué se trata. Y, y él, como Matt Damon es un genio y le encanta hacer esas cosas nada más porque lo disfruta, porque le sale natural, él resuelve la ecuación. Y no sé si existan historias así en la vida real, pero el caso es que sí realmente hay personas que tienen un talento innato para hacer Ujú. cosas que simplemente, a lo mejor en el físico-culturismo, como les digo, no podría ser posible porque es una transformación del cuerpo. A lo mejor incluso si hay personas que nada más con levantar una pesa unos 3 días ya están mamadolores, quién sabe. Pero, Pues por ejemplo, Sansón era muy fuerte, pero bueno. sí, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho también la Fórmula 1 y hay a- ¿cómo se dice? Un piloto que se llama Esteban Ocon. Eh, Él no, sus papás no son de dinero. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 Fifis. ajá, aunque se escuche mal, son hijos de papi, que por una razón u otra, pues sí tuvieron el financiamiento para poder llegar a ser pilotos de Fórmula 1 porque para ser piloto de Fórmula 1 se necesita dinero. Este, Billetes. y, es- Sí. ajá, y Esteban Ocon sus papás no son de dinero. Pero el caso es que en su historia, él, o sea, él se esfuerza mucho, se esfuerza demasiado, entrena mucho, entrena sus reflejos, entrena para soportar las fuerzas de la gravedad y todo, pero el vato no ha sido campeón y es incluso ¿cuál fue la temporada? No sé si fue la del 2020 o la del 2019 que se quedó sin equipo, no compitió porque ningún equipo lo quiso firmar
Y ese tipo de cosas, o sea, bueno, a mí, por ejemplo, en el caso de él, que, o sea, de hecho hay una serie en Netflix de la Fórmula 1 que hay un capítulo, no sé cuál es, que se trata de él, de cómo, o sea, lo ve, cómo entrenan, cómo se entrega, cómo se esfuerza, y es buen piloto, y tiene buena actitud, y es todo, y aún así no ha sido campeón, no siempre gana, no ha ganado, creo que no ha ganado. Ahorita no sé, no lo he seguido, pero no ha tenido podios, pero como lo que voy, a lo que quiero llegar es lo que dice Tania, que a lo mejor no es tanto, no es personal, es más del entorno. Yo creo que es de los dos, que, por ejemplo, como ahorita Carlos, antes de que empezáramos a grabar, usó una frase que dice que es un diamante en bruto. La expectativa pues obviamente tiene que estar ahí de que yo sé lo que traigo y sé lo que puedo lograr, y pues no voy a quitar el dedo de renglón hasta que explote. Y Ujú. pero pues sí, muchas veces el entorno, por ejemplo, en el ejemplo de la Fórmula 1, pues no vas a tener el dinero para que poderle comprar un motor a Ferrari, y no vas a tener nada más que 3, 6 personas en tu equipo de pits cuando Ferrari tiene como 20, quién sabe cuántos ingenieros, pero pues siempre, pues nunca falta el ejemplo del, como le dicen en inglés, el underdog, que contra todo pronóstico salió adelante y lo logró. Y por eso digo, vuelvo a la frase que hice al principio, siempre hay que esperar lo mejor, pero estar preparados para lo peor. Bueno, ahorita que hablas de la Fórmula 1, pues a los dos nos gusta mucho. Cuando vivíamos aquí en esta casa, Diego y yo, bueno, en mi casa actualmente, nos desvelábamos porque la Fórmula 1 la pasaban en la madrugada, ¿verdad? Como a la 1, creo. Y Pues nos que depende de desvelábamos. dónde sea. Ujú. Y la veíamos y mucha gente no la entiende y nosotros hasta nos gritábamos y nos emocionábamos y mucha gente dice, pero ¿cómo les gusta eso? Pues nos gusta. Entonces yo criticaba mucho a Checo Pérez cuando firmó con Mercedes, ¿te acuerdas? Que decía, es que tiene todo para ganar, o sea, tiene todo y manejaba con miedo, se percibía. Y ahora me da mucho orgullo, hasta me compré una gorra de él, porque oh, no, No, estaba mucho mejor. ¿Ah? era con Red Bull. No, ahora está con Red Bull, Sí, pero antes de esto estaba con Force India. Force India. Y en Force Ajá. India empezó a despuntar. Estuvo en Mercedes, que es un equipo fuerte, que digamos que tenía todo para sobresalir y se hundió. Y en ese hundimiento lo contrata Force India, que era un equipo, no era, no pequeño, pero tampoco era Mercedes. O sea, bajar de Mercedes a Force India era como, no sé, como bajar de, Retroceso. sí, o sea, y no un escalón, como 5 o 6 escalones. Entonces empieza a demostrar y lo contrata Red Bull. Y luego ahora hace lo que hace y ves cómo se le pone al tú por tú. Hasta, no, o sea, también ese es un ejemplo de salir adelante, de tener disciplina, de no darse por vencido a pesar de que ya tuviste un tropiezo. Yo, la verdad, yo creía que su carrera se iba a acabar después de eso y ahora es de los más cotizados y de los que más emoción le mete a la fórmula. Entonces, no sabemos por qué le va así al otro, al conductor que dijo Diego primero, yo no lo conocía. No sé, igual y nosotros este podcast sabemos que lo hacemos para hablar de Dios dentro de un contexto que no es el religioso. Y no sé, a lo mejor Dios le tiene algo preparado a él que de repente va a despuntar y le va a pasar algo, ¿no? O como lo dices tú, a lo mejor lo tiene para que sea nuestra historia de ejemplo del underdog. No sé, para todo hay un propósito, pero aquí vimos los dos lados de la moneda, los dos que se esfuerzan, el que sigue esperando el resultado y no sea por vencido, y el que ya está viendo sus frutos, como es Checo. Entonces,
no es una garantía aunque tus expectativas sean realistas y te esfuerces y hagas las cosas bien, no es una garantía que vas a explotar o que las cosas vienen rápido. Y ahí está el ejemplo. Yo, es que yo pienso que sea lo que sea que estás haciendo, sea porque es tu pasión y es un don que tienes de nacimiento, es algo que tienes que desarrollar, siempre tiene que ser un compromiso contigo mismo. Tienes que hacer un compromiso contigo mismo y si de verdad lo quieres, pues darle todo a pesar de que te digan que sí, que te digan que no, que te digan esto o lo otro. Porque, por ejemplo, ahorita me quedé pensando en el ejemplo que dio Diego de ese hombre que nadie lo ha firmado y que no compitió porque ningún equipo lo firmó. Pero Ahorita ya tiene, está con Alpha Tauri, pero sí, en una temporada no tuvo. pero él no pudo nadie venir a decirle o hacerle sentir mal de decirle, no, eres un cobarde o lo que sea. Él a lo mejor no lo firmaron en ese momento, pero siempre tuvo uh, la frente en alto de decir, lo he intentado, lo sigo intentando y no me voy a vencer. Si se vienen a burlar de mí, si piensan que soy bueno, que soy malo, me importa menos que nada. Yo sigo. Ese es el compromiso que tiene con él, que mantuvo con él y ahora ya está firmado. Y siempre debe ser así. No sé, yo la verdad no soy mucho de expectativas porque no sé ustedes, pero a nosotros como familia nos tocó una vida muy inusual. O sea, no venimos de una familia que todo era color de rosa y hasta que ya estuvimos preparados nos salimos de casa, no, o sea, fue una división cuando estábamos muy jóvenes, cuando teníamos 17, 18. Entonces, a mí la vida se me hizo muy pesada desde que me gradué de high school y pues sí, es como que, para poner un visual, como que te fractura las rodillas y dices, bueno, cualquier cosa que yo pude haber soñado o las expectativas que tenía, no, ya me di cuenta que la vida real es muy dura, pero sí, gracias a Dios también, Carlos lo decía antes de que comenzáramos la grabación, el haber tenido que aprender a estar conmigo todo tanto tiempo desde niña, me hizo una persona muy cabezona, o muy, no cabezona, pero como muy, Necia. Muy ni, fría. no fría, ni necia, porque necedad es algo malo, pero una persona de que si yo quiero hacer algo, a mí no hay nadie que me diga, no lo vas a hacer, o que me diga, no lo puedes hacer. Si yo de verdad lo quiero, yo lo voy a hacer a pesar de que me digan o no me digan. Entonces es un compromiso que tienes que hacer contigo mismo. Si yo no hice, si a mí me gusta escribir o algo y yo no me he dedicado a eso es porque de verdad no he tenido las ganas de, Exacto. pero si las tuviera, no, o sea, no hay nadie ni nada que me diga no vas a poder. Si no me quieren firmar, pues yo veo cómo me publico yo misma, ¿sí me explico? Pero nunca debe de detenerte que alguien te diga no, porque esa persona no es la única autoridad en el gremio o en lo que sea que te quieras dedicar. Y más ahora con de desarrollo, con tanta tecnología, si te detienes es porque tú quieres. Entonces, pues no sé, yo lo veo más bien como que es un compromiso contigo mismo. Y las Oh, sí. expectativas deben de ser de ti para ti. Pero realistas. Mientras más Sí, realistas, realistas, ajá, menos dañado vas a salir claro. de esa Y, aventura o de ese proceso. ¿Ah? Y si tu sueño, un ejemplo, es ser productor de música y a lo mejor no vas a ser el productor de música mundialmente conocido, pero tú estás produciendo música, ese ya estás viviendo tu sueño, ya estás haciendo lo que tú quieres. Entonces,
También el enfoque de por qué quieres hacer lo que es tu sueño, para tener fama o de verdad lo estás haciendo porque es algo que te llena, porque es tu pasión. Sí, y sí estoy de acuerdo y creo que hemos tocado los puntos o el aspecto en cuanto a lo que son tus anhelos personales de tu profesión o de lo que te apasiona. Pero ¿qué pasa con las expectativas en cuanto a relaciones interpersonales o sentimentales? Por eso también hay tantos problemas en la sociedad, por faltas de expectativas, hasta en una simple amistad. Yo veía una entrevista eh, en internet. Desconozco las personas que estaban, pero ponían esa porción en el internet y decía, es que ¿por qué ahora la discusión que podamos tener entre tú y yo de un diálogo, y si no estamos de acuerdo en algo, ¿por qué ahora le estamos dando el poder al Estado de que venga y me diga y me sancione porque no estoy de acuerdo contigo? Obviamente, en una conversación, cuando hay desacuerdos y mientras eso no llegue a lo físico o a tener represalias, o sea, es normal. No, no quiere decir que yo a veces no estoy de acuerdo con lo que dice Tania o Diego o mi mamá, o ellos no están de acuerdo con lo que dice, con lo que digo yo, pero no por eso nos vamos a dejar de hablar, o no por eso Tania me va a ir a poner una demanda, y ahora en estos días así es. O sea, no, porque me dijiste, no usaste un lenguaje inclusivo y me sentí ofendido y ahora ya fui y te puse una denuncia y está pagando una denuncia o una cuota, ¿cómo se llama? Una fianza o hasta tiempo en cárcel porque no compartieron un ideal. O sea, a ese punto nuestras expectativas están llegando, expectativas egoístas, se habla en ese aspecto, pero en los matrimonios, en las amistades, en relaciones de padre e hijos, hijos padres, son expectativas realmente que dañan a las dos personas. Y mientras, por eso Jesús vino y nos dijo que tienes que amar a tu prójimo. Para mí es fácil, ya lo hemos dicho nosotros, amar a Tania, a Diego, a mi mamá, a mi esposa, a mis niños, eso es fácil, o sea, eso ya está ahí. Pero amar al que está con una opinión distinta a la mía, pues ahora sí, como dicen, aviéntate ese trompa al uña. Y ahí es donde viene realmente lo difícil, la misión importante, a lo que Jesús vino a darnos su mensaje. Entonces, tener esa expectativa de que desde que voy a hablar con alguien, puede que esta persona no piense igual que yo, no tenga los mismos sentimientos que yo, no tenga los mismos gustos, y aún así yo estoy dispuesto a tener una buena relación, a llevar una conversación pacífica, a vivir en paz, es una decisión. Yo, a eso lo que dices en cualquier relación, más bien en todas las relaciones. Yo soy bien honesta con ustedes. A mí, Dios, papá, me ha enseñado que la decisión es tuya, que el cambio que tú quieres ver tienes que ser tú. Si tú quieres que tu relación esté bien, entonces tú tienes que ser el de la iniciativa, siempre. Tú no debes de enfocarte en cambiar al otro, tú tienes que cambiar. Tú tienes que trabajar en tu tolerancia, tú tienes que trabajar en tu empatía. No puede, o sea, ningún humano es ni gobernador ni dueño de la vida de otro, y mucho menos de los pensamientos, de las personalidades, de las identidades. Eso no, Así. eso nunca va a funcionar. Entonces, De ahí nace la sí, tiranía, la soberbia, las las guerras, dictaduras. ¿Sabe? exacto. Entonces, lo que sea que tú quieres ver en tu relación con tu papá, tus hermanos, tu pareja, lo que sea, tiene que empezar por ti mismo. El cambio que quieres ver a tu alrededor tiene que empezar por ti mismo. Eso es lo que me ha enseñado papá. Sí, de acuerdo.
Bueno, pues sí, Dios, estoy de acuerdo contigo y pues hasta aquí damos por concluida nuestra plática del día de hoy acerca de las expectativas. La verdad ha sido muy entretenido para mí, sé que para ustedes también y espero que lo haya sido para quienes nos escuchan. Enriquecedor y entretenida esta plática. Eh, Queremos recordarles que ustedes pueden contactarnos a cualquier momento cuando quieran sugerir algún tema o incluso hacernos algún comentario de algún capítulo, de, no sé, del podcast en general. Nos pueden contactar con toda confianza por medio de correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com. También nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, las cuales están en la descripción de los capítulos: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Bien, ayúdenos a suscribirse y a activar las notificaciones para que nos escuchen y también nos compartan con quien ustedes crean que les puede hacer de provecho estas pláticas. Les agradecemos bastante su tiempo, su atención y pues nos escuchamos la siguiente semana.